muy buenas a todos los que nos acompañan en una nueva entrevista acá en nuestro canal de YouTube del Blockchain Summit Latam. En el marco de la cuarta edición del Blockchain Summit Latam, BSL Online, que hemos estado llevando a cabo del lunes 2 de noviembre hasta el viernes 6 de noviembre. Edición en línea que ha abarcado muchos temas. Esperamos puedas disfrutarlos también en este mismo canal, porque vamos a estar subiendo todas y cada una de las charlas que hemos tenido al canal. Sin más preámbulos, quiero dejarlos con ustedes en esta entrevista con Aarón Olmos, economista y docente investigador universitario de Venezuela. Aarón, muchas gracias por estar compartiendo este tiempo con nosotros y, bueno, si quieres presentarte un poquito más con la audiencia, adelante. Gracias, muchísimas gracias, Cristóbal. Bueno, sí, economista, docente investigador universitario, ya con cuántos años ya trabajando estos temas, desde la investigación siempre, tratando de entender desde la academia cuáles pueden ser los usos que las nuevas tecnologías a nivel de la economía y las finanzas tienen para economías como las nuestras, ¿no? También, que son bien particulares. Es de todas maneras algo muy particular y creo que el estudio económico de las criptomonedas es algo que de a poco vamos a ir viendo en el desarrollo de todo lo que es el ecosistema, el desarrollo de la adopción, porque obviamente hay muchas temáticas económicas y me gustaría partir en esa misma línea y a modo de introducción y tomando tus bases de economista, ¿cómo es tu mirada económica en torno a las criptomonedas como una realidad económica financiera global? Mira, los criptoactivos, las criptomonedas, hoy por hoy son una realidad, y son tan reales que en economías en recesión o en contracción, como la gran mayoría por el evento COVID, pero en el caso de América Latina, economías emergentes como la nuestra, Venezuela, se han hecho más presentes, dada pues la pérdida de poder adquisitivo de nuestro signo monetario, por ejemplo el bolívar, los hondos procesos de inflación que ya en el caso de Venezuela es hiperinflación, que alcanzan 3 años, y evidentemente, pues ya en Venezuela estamos manejando una economía de medios de pago alternativos, hibridación en esos medios de pago y un escenario multimoneda, ecocirculación de multimoneda, no solamente por el propio proceso de dolarización, sino por la apertura que muchas personas han tenido, muchas empresas también, a desarrollar plataformas y medios de pago alternativos. Entonces las criptomonedas son una realidad, tanto así que, bueno, pues ya la propia banca en Venezuela pues está creando espacios de colaboración, con cierto recelo, ¿no? Pero sí se están comenzando a crear. Y desde la academia, en algunos espacios, algunas universidades nuestras en Venezuela, la Universidad de Carabobo, la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, pues han creado espacios para el estudio de estos temas, más allá también de la cantidad de profesionales independientes y personas pues que han comenzado a estudiarlo por la vía de la experiencia, después han comenzado a compartir sus conocimientos para entender estas realidades. Bueno, súper interesante ese punto de vista. Realmente comparto plenamente con lo que tú comentaste. Y siguiendo esa línea, antes de entrar un poquito más detalle hacia la realidad en Venezuela, ¿cuál crees que es la relación entre economías en recesión y el uso de las criptomonedas? Casos de uso concreto. ¿Crees que realmente hay una relación entre esas economías en recesión y las criptomonedas? Mira, claro que sí, ¿no? Cuando vemos casos como la economía argentina en estos momentos, la economía venezolana, donde las políticas económicas y la coordinación macro prácticamente están desaparecidas de lo que es el deber ser de las cosas en términos de la coordinación como tal, que bancos centrales siguen emitiendo dinero sin respaldo, vemos que a nivel monetario y a nivel cambiario hay mucha distorsión y evidentemente el impacto que tiene a nivel de casos de uso es que muchas personas, no solamente las personas, pero también el sector comercio y los servicios han comenzado a abrirse a la idea de que es posible aceptar como un medio de pago estos datos digitales que en principio no son dinero formal, pero que a nivel de los mercados internacionales por consenso están llegando a ser utilizados como dinero, ¿no? Como dinero constante y sonante, que para muchas personas es una realidad. Entonces, el caso formal, el caso de uso en Venezuela, tenemos pues cadenas de supermercados, tiendas particulares que desde hace años han comenzado a aceptar los criptoactivos y lo otro interesante que hay que mencionar es que Venezuela es el cuarto país del planeta que tiene una norma contable para el registro de criptoactivos sancionado en febrero de este año por parte de la Federación de Colegios de Contadores Públicos
Y bueno, pues en definitiva, pues ya tenemos unos procedimientos contables a nivel de un boletín de aplicación que permite el tratamiento de criptoactivos propios. Eso evidentemente le abre la puerta a los casos de uso ya para el registro contable formalmente, asumiendo los criptoactivos pues como unos elementos que se tienen que colocar en un auxiliar y haciendo las operaciones en moneda, colocando pues el precio en términos de valor razonable de mercado. Efectivamente, empresas, personas, comercios están comenzando a utilizarlos, quizás no tanto como uno quisiera, porque aquí evidentemente hay un tema de formación que tiene que mediar. En la medida que más conozcamos y menos le temamos al hecho cripto, mejor nos va a ir. Tú lo mencionaste y tocaste el tema de Venezuela, que es algo que me gustaría adentrar. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es el uso y la adopción real de criptoactivos en Venezuela? Porque en muchas partes del mundo se ve a Venezuela como una criptonación, que prácticamente la gente casi que todo el mundo conoce las criptomonedas o los criptoactivos. ¿Es realmente su uso y la adopción, como tú bien lo mencionaste, algo cotidiano o algo que es aún poco en términos de el resto de la población o cosas que ya van creciendo y la gente ya realmente se va notando que al menos van conociendo esta nueva clase de activos? Fíjate, lo importante del tema del uso y adopción en el caso venezolano es que si bien Venezuela sigue apareciendo en rankings mundiales como uno de los principales países que más volumen de intercambio en plataformas tiene, esto no necesariamente quiere decir que ese mayor volumen a nivel de estos rankings se traduzca en mayor uso interno y de manera extendida en todos los sectores venezolanos a nivel de todas las clases sociales, ¿no? Cuando tú en Venezuela preguntas en algunos espacios sobre criptoactivos, automáticamente las personas piensan en el token gubernamental Petro, ¿no? No necesariamente en Bitcoin y en otras criptomonedas, ¿no? A partir del año 2017, la intervención del Ejecutivo pues tuvo este efecto en las personas. Sin embargo, lo interesante que hay que ver es que hay mucha información por parte de particulares y centros de formación, otra vez no todos, para educarse, pero no está muy extendido. Lo que uno ve generalmente en estas estadísticas es una mayor concentración de pequeños grupos de personas con cierto nivel de poder adquisitivo que están utilizando las actividades vinculadas a los criptoactivos más como una actividad de inversión y cobertura financiera que con el tema de la cotidianidad. O sea, no es normal quizás ver en Venezuela a todo el mundo haciendo la compra en el automercado los fines de semana pagando en criptoactivos. Es más normal escuchar que algunas personas están haciendo cobertura financiera o respaldo del valor de su trabajo en criptomonedas o inclusive se está utilizando más bajo la medida de la remesa. Muchos venezolanos han comenzado a recibir bitcoins, pero también han comenzado a recibir USD Tether, han comenzado a recibir también DAI, como formas para resguardar el valor y tener esa conexión con los familiares que por migración están en el extranjero. Entonces, si bien estamos en los rankings, no necesariamente es porque todas las semanas todos los venezolanos, miembros de alguna familia, están haciendo uso directo de criptoactivos para cubrir esas necesidades. Perfecto, muchas gracias por compartirnos esa visión, Aarón. Y como última pregunta, ¿cuál es la importancia de las plataformas peer-to-peer en Venezuela, considerando que también Venezuela, prácticamente por lo que entiendo, no tiene ningún tipo de estos exchanges tradicionales que son centralizados, donde uno puede depositar dinero fiat y acceder, sino que el uso de este tipo de plataformas peer-to-peer es lo que más la gente utiliza para poder acceder a estos criptoactivos y, siguiendo en esa línea, ¿cómo es la educación también de criptoactivos en Venezuela? ¿Crees que realmente ambas cosas tienen un impacto en las personas? Sí, fíjate, evidentemente la importancia que tienen las plataformas peer-to-peer para que se genere ese proceso de uso y adopción es súper importante, ¿no? En el caso de Venezuela, si bien hay muchas empresas que desde el exterior están haciendo juegos en el país y el propio Ejecutivo ha creado, ya ha licenciado algunos espacios, en el caso de Venezuela, pues ya tenemos casos, por ejemplo, de plataformas que por diferentes situaciones, sanciones internacionales, han más bien apostado por estar en otros espacios, como más recientemente el caso de Packful y Sapo. Sin embargo, tenemos empresas que han comenzado a apostarle al país en esta situación bien complicada, algunas que siguen estando y otras que están llegando, como es el caso de Remitano, ¿no? Que es una plataforma peer-to-peer que en definitiva pues está entrando con bastante fuerza, que es muy sencilla de utilizar, muy abierta para que las personas puedan hacer operaciones de intercambio
e incentiva también el uso, y ahí entramos al tema de la parte de formación educativa, que en definitiva para tú poder entrar a utilizar estas plataformas de manera correcta y entender de qué forma lo vas a implementar dentro de tus finanzas y tu economía, a título personal y a título empresarial, evidentemente tienes que formarte, ¿no? Pareciera que existe una barrera, un obstáculo, sin embargo es muy sencillo, sobre todo cuando las plataformas, en el caso de Remitano, te lo hacen aún más sencillo aún, desde el punto de vista de el ingreso, el acceso, el dashboard y la manera como tienes tú de hacer los intercambios, ¿no? Entonces, las plataformas son el centro, por los momentos en Venezuela, de la circulación de esos criptoactivos para que mucha gente pueda hacer uso de los mismos, sobre todo los temas de implementación que pueden comenzar a ocurrir a partir de la creación de los perfiles de los nuevos usuarios en Venezuela. Sí, es verdad lo que tú señalas a la última parte, es decir, la educación y sobre todo la experiencia de usuario, el hacerlo lo más sencillo posible es fundamental porque al fin y al cabo somos pocos aún los que estamos dentro del ecosistema y que entendemos bien el manejo de una plataforma de exchange, el manejo de lo que son las llaves privadas y ese tipo, que por un lado es la educación, pero también por otro lado tiene que ver con el uso y la experiencia de usuario que es tan compleja muchas veces para el ecosistema de criptoactivos poder llegar a el denominado mainstream o el que se domina como las personas, al fin y al cabo las personas de a pie, las personas que están en la calle. Yo creo que es fundamental y lo que señalas ahí del trabajo que ha hecho Remitano es sin lugar a dudas muy interesante porque facilita mucho el acceso. Aarón, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Si gustas unas palabras finales para aquellos que nos están mirando y escuchando también, adelante. No, bueno, muchísimas gracias por el espacio que se le ha cedido a Mitano dentro del Blockchain Summit Latam. De verdad que muy agradecido por crear esta ventana para poder dar información de lo que está pasando en Venezuela y sobre todo, pues, resaltar el hecho de que la formación y la educación y el uso de plataformas de intercambio P2P que estén centrados en el usuario, estén centrados en el cliente, se están convirtiendo cada vez más en la llave de apertura, pues, de cada vez más personas entrando de manera correcta al ecosistema de las criptomonedas y la blockchain. Como tú bien lo dices, Cristóbal, pareciera que esto es algo de pequeños grupos y mientras más personas se eduquen y entiendan, será mucho mejor y de ahí la gran necesidad de que la experiencia de usuario sea agradable y de ahí el gran uso de estas plataformas P2P como Remitano. Muchas gracias, Aarón, por haber compartido estos pequeños minutos con nosotros y nuestra audiencia. Para todo el resto, bueno, agradecidos de habernos visto también, habernos escuchado y nos vemos en una próxima entrevista acá a través del canal de YouTube del Blockchain Summit Latam. Que esté muy bien. Chao, chao.